Sí, la verdad que sí, me sentí muy bien. He tenido algunos otros partidos que también me había sentido bien, pero la importancia de un clásico y por cómo se dio, creo que es el partido que más me quedó. El hecho de tener esa regularidad, ¿cuánto significa para el jugador? Es muy importante, yo creo que para ganar confianza uno necesita minutos, es complicado también, es mi primera experiencia en el exterior y con tan poco tiempo y la rápida adaptación, por suerte mis compañeros me están ayudando bastante, creo que cada vez me voy sintiendo mejor. Te costó adaptarte al fútbol paraguayo, ahora podemos decir que ya estás al 100%. Yo creo que es bastante parecido al fútbol uruguayo en el tema del físico, es muy disputado, por momentos se hace mucho ida y vuelta, que eso sí puede ser que es distinto. Y cada vez me voy adaptando un poco más. ¿Cómo te sentís mejor, Lucas? ¿Con la línea de 5, con la línea de 4? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Sí? La verdad, me siento un poco más cómodo de carrilero, porque siento que puedo aportar un poco más en ataque, pero primordialmente los partidos que hemos jugado con línea 4 he tenido algunos problemas defensivos y eso es lo que estoy trabajando para mejorar. Lucas, eso de hacerte una mea culpa después de cada partido, porque se vio un Lucas Morales muy bien a su inicio, después como el clásico de Ciudad del Este bajaste tu nivel, pero en estos últimos partidos ha subido nuevamente el nivel de Morales. Sí, soy muy crítico, muy autocrítico, estoy tratando de trabajar siempre eso con mi psicólogo y la verdad que estoy tratando de corregir errores, tanto con mis compañeros como con el profe, siempre tratando de mejorar. Faltó un chiquitito en esa última contra... Sí, la verdad que ya en los últimos minutos estaba muy cansado por cómo se dio el partido, muchos minutos con un jugador menos y sí, faltó un poquito más para llegar con aire. ¿Cómo se hace para mantener esa regularidad que tuvieron en el clásico en todos los partidos? Y yo creo que el enfoque, la concentración es fundamental. Obviamente la motivación de un clásico siempre es superior. Tratamos de estar al mismo nivel de motivación todos los partidos. Es difícil, pero estamos trabajando para eso. ¿Qué partido te imaginas para el domingo justamente contra el puntero? Yo creo que muy parecido al otro día. Creo que Guaraní es un poco más directo que Cerro. Tenemos que estar bien parados y tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos. ¿Trabajas con un psicólogo en tu llegada en Olimpia o ya venís trabajando hace tiempo? Ya venía trabajando con un psicólogo que tuve en Uruguay y la verdad que vengo mejorando con él. ¿Cómo toma el grupo que un triunfo puede darle una ayuda al rival de siempre? Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo nuestro, nosotros tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posible, sabemos que tenemos que terminar el año de la mejor manera, que no es el año que deseamos todos, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro. El hecho de que prácticamente está finiquitado una continuidad, una compra por la cantidad de minutos, ha logrado el objetivo que muchas veces uno al llegar a un país nuevo por ahí pone en duda. ¿Cuánto significa esa tranquilidad que te genera vos también, Lucas? Siempre trato de dejar eso de lado, quiero enfocarme siempre en los partidos y tratar de dar lo mejor de mí. Obviamente uno quiere quedarse y es mi primera experiencia en el exterior, como les decía recién, y tengo ganas de quedarme. Por suerte vengo teniendo bastantes minutos y quiero seguir continuando así y tratando de mejorar el nivel. Volviendo un poco al clásico, ¿era algo charlado, hablado con Olveira en los penales? Porque vimos que lo acompañaste constantemente y se fue a festejar contigo en esa jugada. Es apoyo de todos los compañeros, la verdad que Gastón es muy importante para nosotros y la verdad que ese momento del partido era crucial porque como te digo, muchos minutos con uno menos, si llegaban a empatarnos antes era muy complicado aguantar los últimos minutos y la verdad que la doble atajada de Gastón fue impresionante. Hicieron honor a la camiseta, jugaron con todos los uruguayos, tuvieron... Yo creo que más allá de la camiseta, todos los compañeros dieron un esfuerzo enorme, fue muy importante, la verdad, como les digo, por cómo se dio el año, terminar ese clásico de esa manera, no como decíamos que era una victoria, pero por cómo se dio el partido creo que fue ideal para nosotros. Gracias, Lucas.